Desde los primordios de la humanidad, en todas las culturas, con diferentes nombres y representantes, la cosmosofía se expresó para acompañar el proceso evolutivo de quienes con receptividad la profundizaron y volvieron práctica. Pioneros que osaron dar los necesarios pasos hacia lo desconocido, abriendo caminos para los receptores de la eterna actualización de la instrucción espiritual. Hoy las condiciones son otras. El planeta está atravesando una transición entre leyes cósmicas y la propuesta experiencial para nosotros es distinta. Comprender esto y aprender a dejar atrás lo que antes fue válido evolutivamente es fundamental para acompañar esta transición en armonía. Armonía que solo a través del reconocimiento de nuestra identidad interna seremos capaces de brindar al planeta bajo ley de servicio. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen este programa Guamaitlán y Nikashnok. Estos podcasts, están basados en las preguntas que el público asistente a los estudios que Gagliardo ofrece cada semana los días miércoles y sábados en el Campo UXIM Sierra del Cielo al norte de Córdoba, con entrada libre y gratuita. Además están basados también en toda la bibliografía de UXIM, que son los libros escritos por Daniel Gagliardo, que podés encontrarlos en castellano traducidos al búlgaro, inglés, francés y portugués en luzdelvalle.com.ar, también en Amazon y en Mercado Libre. Daniel es un instructor de cosmosofía quien fundó hace más de 30 años en las sierras de Córdoba el centro de servicio planetario llamado UXIM. Como auxiliar de la energía de instrucción, busca remitir a los seres hacia su propia fuente interna de conciencia. A través de sus conferencias impartidas alrededor del mundo de manera gratuita, el material grabado de las mismas y sus libros traducidos en varios idiomas. UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de estos encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de la Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las estadías y todas las actividades que ofrece UXIM son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Para más información visita uxim.org.ar. Encontranos también en Facebook e Instagram. Título del programa de hoy: Aplicar la experiencia evolutiva acumulada y la liberación del ser. Vamos a leer en esta oportunidad y en las dos que siguen del cuaderno de notas número 3, la nota número 13. Algunos párrafos. Nuestra llamada misión no podría ser otra cosa que la expresión continua, sin interrupciones, de lo correcto y lo necesario por parte de nuestra conciencia. Tal vez veríamos con claridad que el resultado de una acción correcta y necesaria no es otra cosa que la intervención de nuestra conciencia interior en la contraparte material de la existencia. Estará a nuestro alcance probablemente entender que nuestra personalidad y la energía reencarnante que la utiliza el ego no cuenta por sí misma con cierto potencial que es inherente a las energías de nuestra alma y en caso de necesitarse mayor voltaje incluso podría ser puesto a disposición por nuestra propia mónada. No podríamos dejar de observar, a cierta altura, que el término al que hacemos referencia señala una tarea asumida
por nuestra regencia interior. Sería previsible a esta altura de nuestra comprensión el redimensionamiento de esta cuestión. Sentiríamos esta vibración más cercana a su propia y profunda constitución. La misión, ahora, con otra óptica, no tendría ya que ver con ilusiones y ambiciones espirituales, ambiciones al fin, sino con el verdadero misionero. Aquel verdadero y único misionero es nuestro interno. Cumplir con nuestra misión no es otra cosa que no interferir con aquella conducción interior, darle a nuestra alma la conducción de nuestra existencia es cumplir con la única misión. Recordamos que acá, a través de la cosmosofía, también se le llama planificación interna. Vamos a leer un fragmento del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. El amplio rango de vuestra conciencia os permitirá, en la medida que la unificación de la misma acontezca, comprobar la profunda posibilidad que poseéis con respecto al mundo de las energías. Estáis conformados, como ya sabéis, multidimensionalmente. Esto os permite almacenamiento, interacción, proyección, transmutación, procesamiento, irradiación, adaptación, transustanciación, cuando la energía así lo habilita. Los impulsos, según su rango, son insertados en regiones de vuestra constitución vibratoria. Compartimientos energéticos que solo tienen como limitación operativa los transitorios estados por los que transcurrís. Lo que de modo alguno llegaría a configurarse como limitación efectiva, ya que jamás recibiréis aquello que no os convenga o supere. Todo aquello que recibisteis se alberga bajo patrones de sintetización perfecta. Las más variadas energías y estímulos se encuentran presentes en vosotros, remanentes de cada uno de los innumerables ciclos por los que transcurristeis. Como estructuras energéticas forman parte de vuestra identidad luz. Permanecen activos solo aquellos que aún poseen llaves de participación ceremonial. También los hay que despertarán a la actividad en ciclos que todavía están distantes, como aquellos otros a quienes, y en el corto plazo, la energía otorgará regencia e implicancia. Entonces vamos a anunciar el título del primer bloque, La duda. ¿Qué tema, La duda. Le dicen a Gagliardo si puede hablar sobre la duda. Y luego que él expone, ¿no es cierto?, que nos responde, que nos amplía sobre ese tema, surge a través de una persona decir no saber y dudar, ¿no es lo mismo? Escuchamos a Gagliardo. De la duda. Es una experiencia kármica que se le ofrece al ego en el marco del aprendizaje del discernimiento. Si no existiera la duda, que es un componente polar, es un componente que ayuda, aunque parezca mentira, ¿no?, ayuda a ensayar con la regulación de los polos, las experiencias kármicas no podrían concretarse del modo en que es necesario. Entonces, la duda sirve para eso, para aguzar el discernimiento, donde el ser todavía no tiene muy claro algunas cosas. Entonces, dudar es parte de ese ejercicio de desenvolvimiento básico de lo que se llama el discernimiento racional, porque el discernimiento tiene un polo superior, que es el discernimiento que se basa en el conocimiento no cognitivo,
o la cognición no racional. ¿Sí? El conocimiento que no depende de otros conocimientos, o la cognición no racional. Entonces la duda es muy importante. El problema de la duda es cuando los seres están en alguna medida liberados de semejantes experiencias o de dudas de un cierto voltaje y por su identificación con el mundo de la materia no transitan esa posibilidad. No es que la duda va a desaparecer. Mientras estamos en universos kármicos, la duda puede estar presente. El tema es si nosotros alimentamos o no ese monstruo de la duda cuando ya estamos en instancias más elevadas, cuando nuestra conciencia ha recibido suficiente instrucción como para abrirse a la fuente que es ajena a toda duda. Por ejemplo, hay especialidades como la psiquiatría y la psicología que dicen que una persona que no duda está enferma. Y estamos de acuerdo que una persona que no duda está enferma cuando la etapa que está transcurriendo es una etapa donde debiera dudar. Y sin embargo, al estar bloqueada no duda. Y esa certeza es tóxica, es enfermiza. Pero cuando el ser empieza a estar en un proceso de avance en la armonía y en el equilibrio, cuando está abierto a recibir indicaciones internas, influencia interna, cuando ya no está buscando hacer la voluntad inferior, sino que está buscando renunciar a la voluntad inferior, gradualmente las experiencias de duda se van espaciando y son cada vez más suaves. Podríamos decir que tienen una facilidad particular para ser transmutadas y superadas. Hay personas que viven enfermizamente en la duda, continuamente en la duda, y puede ser que les corresponda estar en esa etapa. Y a otros que viven enfermizamente en la duda, tal vez ya no les corresponde, están liberados en una cierta medida, en una importante medida, pero no asumen que tienen que trabajar para consolidar un puente con la vida interna, que es realmente la única herramienta que disipa la duda. Porque la duda se disipa a través de un bloqueo en etapas primarias, donde el ser enfermizamente, como decíamos, no duda, o prácticamente no duda, o en etapas ya más avanzadas, donde está abierto a la voluntad superior. Y aprender a ser receptivo de esa voluntad, y en la medida más inmediata para él, dentro de sus posibilidades, responder esa voluntad, lo aleja de periodos de duda, o de periodos de duda que ya tendrían que estar superados dentro del marco de su proceso evolutivo. Sí, pero es el resultado de la búsqueda interna, porque la neutralidad, la impersonalidad, la imparcialidad no se pueden fabricar. Uno puede especular con la imparcialidad, quiere decir, a través de un mecanismo racional, especulativo, comparativo, decir, bueno, no estoy ni a favor de este ni a favor de aquel, me voy a mantener imparcial. Suiza, ¿vieron cómo es Suiza? Suiza zafa siempre porque yo suizo, dice. ¿Vieron que hay un refrán que dice yo argentino? Bueno, los suizos dicen yo suizo. Como decir, yo estoy al margen de todos los problemas. Pero tampoco sirve. Entonces, la neutralidad, la imparcialidad, la impersonalidad provienen de la capacidad de entrar en contacto con una fuente que propine estímulos a la conciencia, una fuente que no sea ni parcial, ni personal, ni que atente contra lo neutro, que es decir, bien polar. La fuente que puede ofrecernos esa experiencia, implantar esa experiencia, es una fuente interior, que proviene de nuestro cosmos interno, es una energía cósmica. Entonces sí, pero primero hay que establecer ese vínculo, construir ese puente con la vida interna. No, no es lo mismo. Un ser que está avanzando en el conocimiento de la vida cósmica a través del conocimiento de sí mismo, de la autoobservación, cada vez es más consciente de que lo que no sabe es inmenso. Cuando estaba en una etapa más primitiva, más básica, él creía que sabía mucho y que lo que no sabía era poco. Y a medida que va avanzando, sabe, descubre que en realidad no sabe mucho y de lo que sabe es mínimo. Realmente. Entonces, no saber no es dudar. Porque el no saber es una condición armónica que el ego tiene que llegar a vivir, experimentar a través de los mecanismos psicofísicos. El problema es cuando el ego cree que sabe, entonces ahí estamos mal.
Pero la duda y el no saber no son lo mismo, ni se relacionan. Hay gente que no duda nunca y no sabe nada. La inseguridad está muy ligada a la duda, sobre todo en ciertas etapas, porque el ser equivocadamente, a través de la inseguridad, está denunciando que él no tiene un conocimiento de cómo la ley lo respalda para que él eternamente esté resguardado. Porque la ley eternamente nos resguarda, no importa si a partir del estadio kármico de la ley, si el estadio de la evolución superior de la ley o del equilibrio de la ley, pero aquel que busca seguridad es aquel que no entendió que la ley nunca nos va a dejar de respaldar, va a dejar de ofrecernos lo que necesitamos. Lo que ocurre es que la búsqueda de seguridad es una declaración, a veces no explícita, pero sí implícita, de que lo que nos va a dar la vida no lo queremos. Y no nos damos cuenta que eso nos expone a la inseguridad. No hay peor inseguridad que rechazar lo que la vida coloca. Entonces, es importante que lo veamos de ese modo. La percepción de inseguridad está relacionada a la identificación con el materialismo. Porque de algún modo el que se siente inseguro considera que él es responsable de no estar más seguro o que los demás son responsables de ponerlo en un contexto de inseguridad, o las dos cosas. Y es ridículo porque la ley neutraliza todo aquello que no necesitamos y nos garantiza recibir lo que necesitamos. Entonces no hay forma de que sea así. Por eso esta humanidad está continuamente disputando un campeonato, participando de una carrera estúpida, imbécil, porque buscar garantías y seguridad es todo lo contrario a poder superar ciertas etapas evolutivas ofrecidas por la energía. Bueno, ahí está este principio, ¿no? Que él se siente responsable de que tiene que decidir lo que lo haga sentir seguro, o exigirle a quienes tienen que brindarle seguridad y garantías que se la brinden. Entonces, entregarse significa para el ego, cuando está inmaduro, rendirse, y que no le sirve rendirse porque queda expuesto. El ego no entiende que rendirse es el camino. Entonces toma la rendición, la entrega, como algo peligroso. Muy interesante esto, ¿no? De la duda, que de pronto en el diario vivir todos transitamos. El tema es reconocer a qué estamos dudando, si somos permanentemente dudosos o todo lo contrario. Porque bien dijo Daniel, hay gente que no duda nunca y no sabe nada. ¿Y sabés qué asociaba esto? Esto que acabamos de decir, que dijo Daniel, con cuando tenemos muchas doctrinas personales. Es decir, una doctrina personal no deja de ser un aljibe que construimos para meternos adentro y ver solamente ahí lo que queremos ver. Y nos da seguridad, ¿no? De Claro. ahí no vamos a dudar. Eso, ¿no? Habló Daniel de la seguridad. Entonces no dudamos y recordamos así a lo largo de tantos años, ¿no? Personas que te dan explicaciones sesudas, por decirlo de alguna manera, de cualquier cosa. Y uno escucha, ¿viste? Y decís, ¿esto qué asidero tiene? Y se convencen. No decimos que nosotros no lo hayamos hecho o no lo hagamos ahora también, ¿no? Es inherente al ser humano. Pero bueno, estamos intentando encontrar la vida interna, construir ese puente con la vida interna, que es el que disipa la duda. En la medida que podamos ir construyendo con persistencia, con devoción, con fidelidad, con todas esas energías, ¿no es cierto? Continuamos entonces leyendo el cuaderno de notas número 3, la nota número 13. De poder llegar por medio de la energía de la reflexión a estos esclarecimientos, veríamos que carecería de sentido creer
que para cumplir con lo que nos corresponde, debemos acceder primeramente a los planos y ver si nos agrada aquella perspectiva. Cada pensamiento correcto, cada sentimiento altruista y elevado, cada acción que se fundamente en la asistencia de legítimas necesidades es la tarea del misionero. La misión de las almas es restaurar el ceremonial de la existencia material, instalar sus prolongaciones en la materia dentro de los genuinos ritmos expresados por el gran ritual del cosmos. Algunas almas y los vehículos de los que se sirven en base a potencialidades exclusivamente evolutivas asumen tareas de un cierto tenor, tareas que podrían ser definidas por la mente especulativa como de un alto perfil. Otras, por el contrario, sirven desde el anonimato, aprovechando los beneficios que él mismo otorga para colaborar en la puesta en circulación de energías que, de sobresalir, serían fuertemente asediadas por las fuerzas retrógradas. Desde la óptica de los planos supramentales, no existen tareas mejores o peores. Existen niveles de entrega y receptividad. Existen distintos grados de evolución y manifestación. Vamos a un silencio bajo formato musical. La energía ofrecida a vosotros os revela que existen caminos de liberación, inclusive en las circunstancias más críticas que las leyes materiales pueden sostener. Si sintonizáis los impulsos de liberación que os corresponden, podéis encaminaros a una síntesis. Cuando en aceptación de las posibilidades genuinas que cada coyuntura ofrece, os abrís a consumar los requerimientos de la luz, eleváis el patrón de este universo tierra. Si con lucidez podéis penetrar el sentido de aquello que aún busca aprisionaros, y lo ofrecéis a los fuegos para su quema, descifraréis que, al consumarse una real liberación, la energía irradiada estimula respuestas de ese mismo tenor. El vehículo por el cual aquella posibilidad de ofrecimiento a los fuegos puede consumarse
no es otra cosa que el grial representado por vuestra vida y conciencia. El único altar donde la ley aceptará aquello que ofrecéis estará representado por la donación íntegra de vuestra constitución. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. Este segundo bloque se llama El gobierno de nosotros mismos. Preguntan, ¿qué es el dominio de uno mismo? Cuando bajo ley de karma el ser logró un proceso evolutivo importante, ¿pasa a otra encarnación eso o se puede perder? Además aportan una percepción que una persona tiene de un versículo de la Hermandad de la Luz. Escuchamos a Daniel. Es un poco esto que venimos diciendo, agregando o resaltando, reseñando nuevamente que el ser tiene que llegar a establecer un vínculo interno. Porque si nosotros vemos el gobierno de nosotros mismos o el gobierno de sí mismo como algo que está preestablecido, que tiene el límite de lo tridimensional, quiere decir, el límite de lo psicofísico, de lo formal, entonces no estamos hablando realmente de un modo holístico e integral, porque la parte más importante de mi conciencia es la interna. Yo no puedo hablar del dominio de mí mismo a partir de creer que todo lo que tiene que ver conmigo es mente, centro emocional y cuerpo etérico-físico. Entonces el dominio de mí mismo se logra cuando puedo hacer que esto que soy en este nivel responda a la voluntad de los niveles superiores de mi propia conciencia. Entonces ahí realmente hay un dominio de mí mismo, ahí tenemos dominio de nosotros mismos. Porque si nosotros no podemos estar supeditados, subordinados a la voluntad superior, no existe dominio de nosotros mismos. No existe porque claramente estamos declarando de facto que nosotros somos solamente un ente psicofísico, aquella contraparte superior, estable, armónica, equilibrada, profunda, cósmica, la estamos borrando. Quiere decir, no la estamos incluyendo en algo que es fundamental, porque es quien realmente tiene la capacidad de conducirme o de guiarme hacia lo que haga falta. Entonces, el dominio de nosotros mismos tiene que ver con esta capacidad de la voluntad inferior de reconocer la voluntad superior como su meta, como su propósito y como su guía. Quiere decir, el ser interno. El ego tiene que donarse al ser interno y ahí, a partir de esa donación y cómo va avanzando, se va dando el dominio de nosotros mismos. Porque la palabra nosotros acá es más que simbólica, porque ya no es el ego. El nosotros incluye todos los niveles de nuestra conciencia cuando estamos hablando de esta naturaleza. Ya no es el yo inferior. El nosotros involucra hasta la partícula más elevada de mi ser. Y es en ese nosotros que tenemos que entender el dominio de nosotros mismos, que la contraparte superior de nosotros puede influenciar y guiar a la contraparte inferior de nosotros. Buscar alineación, sintonía, receptividad y lo demás se da por añadidura, porque es eso. No sé cómo se hace esto de busco dejarme gobernar, pero lo que tengo que buscar en la medida que puede es sintonía y alineación. Y lo demás se va a ir dando en la medida que esa sintonía y esa alineación sean genuinas y que no formen parte de una etapa de experiencias ilusorias y fantasiosas por parte del ego y la personalidad. ¿Cuántas personas en este planeta están convencidas que están dominadas por energías espirituales, cósmicas, solares y no sé cuántas cosas más? Y en realidad nada de eso está ocurriendo en su vida. Y tardan en verlo. Aunque la vida se encarga de cortarnos el cable de freno y nos damos golpes tremendos precisamente para que podamos despertar de esa fantasía, ¿no? Vamos a ser puestos a prueba para que lo alcanzado en una encarnación forme parte de la síntesis práctica en la siguiente. Entonces, ninguno de nosotros estando bajo ley de karma. Estamos hablando de seres que pasan de una encarnación a otra bajo ley de karma. Bien. No, porque podría ser que estuvieras hablando de un ser que está encarnado en transición
y su próxima encarnación, si le corresponde, podría ser bajo ley de ciclos. Entonces ahí la cosa cambia. Pero cuando un ser está en un contexto, en una curva, en una tanda encarnatoria kármica, él va a tener que responder, va a tener que pasar la prueba de aplicar la síntesis de su aprendizaje en la encarnación subsiguiente. Lo que no quiere decir que va a ser totalmente fácil, porque precisamente lo que vinimos haciendo hasta ahora fue eso. ¿O qué estamos haciendo acá encarnados? Sino siendo invitados a aplicar la experiencia acumulada evolutivamente. ¿Es fácil? No es muy fácil, pero no es imposible, lo que hace que realmente la posibilidad de concretarlo sea muy grande. Pero del mismo modo que es grande la posibilidad de concretarlo, es grande el boicot que hacemos hacia esa posibilidad. Entonces todos los seres van a ser estimulados, van a ser puestos en situaciones donde apliquen de modo práctico la síntesis de la evolución que está presente en ellos, de lo que ya ganaron evolutivamente. El ego también tiene su propia síntesis. La vida interna guarda un patrón de síntesis propio de los niveles internos. Y el ego tiene a su disposición también una síntesis propia de los niveles externos. Quiere decir, la experiencia externa que hace. No es que está desabastecido, solo que el ego, por su identificación con la materia, esa síntesis la tiene resguardada profundamente en aspectos subconscientes o semiconscientes de los cuales suele estar apartado. Cuanto más se identifica con las fuerzas de la materia, mayor la complicación para poder percibir ciertas cosas, que están ahí nomás, a 1 centímetro debajo de la tierrita que se acumuló de una encarnación a otra. Pero está ahí, tapadito con ese polvillo, ¿no es cierto? Entonces, ciertamente que sí, es equivalente a decir, como tantas veces se ha dicho en estas ruedas, que el ser está liberado y no asume su libertad. Porque un ser que tiene potencial para aplicar a partir de cierta etapa lo acumulado evolutivamente a favor de la asistencia al planeta, a favor de cumplir con su planificación interna y no lo hace, no está asumiendo la libertad que tiene a su disposición. Porque hay etapas donde la ley de karma nos pone en ciertas condiciones y hace que nos traguemos la llave. De ahí no vamos a poder salir hasta que hagamos lo que tenemos que hacer. Pero también hay etapas donde la ley de karma dice, la llave la tiene en el bolsillo. Meta la mano, saque la llave, encuentre la cerradura, coloque la llave, gire y abra la puerta. Son todas etapas, pero es posible hacerlo. Hay personas que prefieren tener la llave en el bolsillo. Es muy importante lo que cada uno perciba y confirme ante una lectura o algo que surge en su conciencia. Porque en el propio lenguaje va a estar la síntesis de la mejor de las explicaciones. Todo lo que está relacionado directamente a la instrucción no tiene un solo sentido ni un solo significado, porque tiene la capacidad de poder ofrecerse potencialmente a cualquiera que sintonice lo que ofrece. Y cada quien sintoniza en base a lo que él es. Entonces el elemento con el cual vamos a hacer una sintonía, aunque aparentemente tenga un perfil marcado, todos los perfiles están presentes en él, aunque uno sea el perfil con el cual se revela en el nivel externo. Pero a partir de la sintonía los seres van a tener la posibilidad de ensayar con el perfil subjetivo, oculto que le corresponda de ese estímulo. Por eso no hay que estar tan pendiente de lo que alguien explique, sino más bien de lo que uno confirme, de lo que uno pueda confirmar a partir de la sintonía. Ustedes han visto a lo largo del tiempo que muchas veces no queremos explicar lo que está en los libros, porque no es darle facilidades a la persona, es interferirla. La persona confía que le puedo garantizar con la explicación algo que por sí misma no puede alcanzar. ¿Quién dijo eso? Exacto, ni siquiera eran respuestas las que buscaba, porque iba a recorrer los lugares y ni siquiera conscientemente podía definir como una búsqueda de respuestas, sino como un movimiento de tendencia exclusivamente obediente, porque lo hacía en obediencia, no sé ni por qué lo hacía, era obediencia, de saber
algo era obediencia. Lo único que sabía que estaba obedeciendo. Lo que ocurría después era el beneficio de la obediencia, pero ni siquiera la búsqueda de respuesta, porque no había una pregunta en ese momento. Entonces, no había intención de preguntar, no había intención consciente y racional de recibir respuesta, pero sí tenía una necesidad, un sofocamiento inmenso si no obedecía a hacer eso, ¿sí? Si no obedecía en esa búsqueda que se me estaba estimulando a concretar. Y así era. A partir de ahí llegaba a lo que tenía que llegar. ¿Cómo os sentís en condiciones de esgrimir reclamos a la existencia, siendo que sois vosotros los que limitáis, por medio de una actitud, la recepción de aquello que os armonizaría con la ley? 5. Si conserváis apegos, incluso hacia elementos de índole aparentemente superior, es que aún vuestra religiosidad os es parcialmente desconocida e irrealizada como energía. Cuando la fusión con el centro de vuestro ser acontezca, nada preponderará que de él no provenga. Doctrinas e ideas, seres y partículas, afectos e insensibilidades, así como resabios de rencor, nada serán ni encontrarán lugar en vuestra condición renovada. La religiosidad os llevará hacia donde sois esperados, hacia donde estáis siendo necesitados, hacia donde haréis para otros senderos que amplios caminos se tornarán. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. ¿Qué es la religiosidad? Religar lo que está acá abajo con lo que está allá arriba, ¿no es cierto? Ese puente del que tanto la instrucción nos habla. Así es, por eso es importante también aclarar que nada tiene que ver con la religión, ¿no? Sino que, bueno, esa palabra religión arquetípicamente debería ser religar, pero no es lo mismo y cada vez menos parece. Pero bueno, parece que todo lo que venimos trabajando hasta ahora en el episodio del día de hoy va por este lado, ¿no? Si bien es una base que de algún modo, directo o indirectamente, la tratamos siempre, hoy marcadamente y sincrónicamente podríamos decir, estamos trabajando con esto, con la religiosidad y con la unificación de nuestros núcleos de conciencia, ¿no? Lo que está abajo o afuera, nuestra parte material, nuestros 3 cuerpos de la personalidad y el ego, que es una extensión del alma, con lo que está adentro o arriba. ¿Y cómo hacemos? Bueno, recién en el audio que escuchamos, para aquellos que necesiten pueden volver a escucharlo si están escuchando esto por YouTube, Daniel estuvo hablando sobre la entrega, que es la única forma posible de unirse con aquello superior, entregando nuestra parte inferior. Bueno, y acá recién estábamos leyendo también, dice que si conservamos apegos, inclusive hacia elementos aparentemente superiores, doctrinas, ideas, seres, afectos e insensibilidades, dice, así como resabios, nada serán ni encontrarán lugar en vuestra condición renovada, dice la senda del peregrino. La religiosidad os llevará hacia donde sois esperados, hacia donde estáis siendo necesitados, hacia donde haréis para otros senderos que amplios caminos
se tornarán. Aquella libertad que espera por nosotros, de algún modo, que también Daniel comentaba sobre eso, de que muchas veces en las charlas se dice que ya estamos liberados de muchas cosas que no asumimos esa libertad, ¿no? Y el primer tema abordado era que es el dominio de uno mismo, ¿no es cierto? Y justamente es eso, que la parte interna superior, como dijiste, sea la que alimenta el yo inferior, el ego y los cuerpos. Entonces, de esa manera sí vamos a estar dominando a nosotros mismos en el genuino sentido, es decir, que lo superior, dominar es una forma de decir, ¿no es cierto? Sí. No es un dominio kármico por lo cual entendemos, sino que es una guía, que lo superior guíe lo inferior, y para eso tenemos que estar abiertos, flexibles y en lo posible, como vos dijiste, buscando la entrega. Claro, el dominio de las leyes materiales, podemos decir, ¿no? Y ese nosotros, el dominio de nosotros mismos, decía Daniel que el nosotros es más que simbólico, abarca toda la constitución nuestra, que son esos núcleos de conciencia que nombramos anteriormente. Entonces el camino es ese, dejar que lo superior domine lo inferior, guíe lo inferior, ¿no? Que se haga su voluntad y no la nuestra. Y ese es nuestro trabajo acá, que después no se pierde, como decía la persona, si lo logrado en una encarnación se perdía. No, eso se sintetiza. Tanto lo aprendido en los niveles internos como el ego. El ego no pierde tampoco esa síntesis de aprendizaje. No es que encarna cada vez en forma virgen e inocente. No sé nada. Es decir, está la ley de olvido, que es una subsidiaria de la ley de karma para que pueda hacer su tarea, ¿no es cierto? Porque si recordáramos todo lo que hemos hecho, sería muy pesado para nosotros, bajo ley de karma, poder dar un pasito. En cambio, esa ley de olvido nos pone un velo sobre lo hecho, lo positivo, lo negativo, y después está en nosotros ir recordando eso. Aquellas personas que pueden, ya por su trayectoria evolutiva, estar en esas condiciones de recordar cuál es su misión, cuál es su planificación interna. Vamos a un silencio bajo formato musical.
Continuamos la lectura, donde dice: nuestra misión es como la porción de una gran construcción, solo que desconocemos en la generalidad de los casos en qué parte del andamiaje seremos colocados. Cada acción correcta y necesaria es un ladrillo de aquella construcción. Si nuestra existencia se limita a expresar lo correcto y necesario, aquella porción de la construcción que nos corresponde se concretará. La indicación de lo que es correcto y necesario nos llegará desde la profundidad de nuestra conciencia. La trascendencia de nuestra escala de valores personales y de nuestro libre albedrío otorgarán la capacidad de colocar cada ladrillo en su lugar. Y no hay ladrillo más importante que el otro. Uno recibe al otro y el otro es base del que sigue. Esa es la construcción, ¿no es cierto? Que todos tenemos como en sinergia y complementariedad ofrecer nuestra conciencia. Seguimos la lectura. El alma guía las manos del constructor cuando éste, con humildad, se abre a la esencia de la sabiduría. Todos estamos aquí para realizar una única tarea. Todos estamos aquí para expresar el plan evolutivo y la ley de las jerarquías. El secreto de nuestra misión radica en el olvido de nosotros mismos y en comprender la importancia de nuestra capacidad de entrega y transformación. Abdicar en lo relativo a nuestros impulsos de elección y conveniencia. Hace miles de años que estamos siendo preparados para comprender la actitud fundamental para esta transición planetaria. Veamos por qué entonces estamos encarnados en estos momentos de transición planetaria. La energía de los profetas, sigue diciendo esta nota, regó con simientes la aridez de la conciencia humana de superficie. Veamos lo que nos dijo en su oportunidad el profeta Jeremías. No pertenece al hombre que está andando siquiera dirigir su paso. Bloque número 3. Reglas, normas y el trabajo jerárquico. Una persona aporta si las reglas son necesarias cuando las personas son rígidas, porque recuerda que vos dijiste eso en una oportunidad. Y si las tablas de Moisés se hubieran aplicado adecuadamente, la humanidad hubiese tenido otro comportamiento. Luego agregan, las normas que están en el libro La Senda del Peregrino son consideradas reglas. Y finalmente un último aporte. Cuando un grupo ya no necesita reglas, tampoco necesita funcionar jerárquicamente. Vamos a escuchar las respuestas de Gagliardo. Las reglas son una pauta establecida como herramienta dentro de la dinámica kármica. Porque, por ejemplo, las jerarquías no siguen reglas. Porque para seguir reglas, el ser que sigue reglas quiere decir que todavía tiene la posibilidad de salirse de la regla. Entonces las reglas son una prueba de receptividad, de obediencia, de discernimiento, una prueba interesante. Entonces necesitamos reglas, pautas bien claras y reglas, cuando estamos en una etapa donde posiblemente no podamos hacer lo correcto y lo necesario, necesitemos por lo menos algún ícono que nos muestre el camino hacia lo positivo, por lo menos. Porque es complicado confeccionar o implantar o ofrecer reglas que tengan una característica que a todos les sirva por igual. Pero por lo menos la regla, al tener una unificación, pone ciertos límites a la conciencia, pone límites de un lado y le da amplitud por el otro. Porque la regla te está diciendo, no te caigas para este lado, no vengas para este lado, pero anda para otro lado. ¿Entiendes? Entonces es importante. La regla es muy importante. Y ciertamente, cuando una civilización necesita reglas, cuando un grupo necesita reglas, es que todavía no puede confirmar por vía interna lo que debe hacerse. O lo puede confirmar limitadamente.
o lo puede confirmar una minoría, pero no la mayoría. Entonces sería desgastante. Se ponen reglas, se ponen ciertas pautas, y si fuera un grupo de trabajo interno, un grupo como este, de servicio planetario, las reglas tienen que ser colocadas con suficiente claridad, pero no clavadas al madero. Cuestión de que cuando hace falta la regla se saca. Si es necesario, se barren varias de esas reglas y no necesariamente se tienen que colocar otras, o sí, se quitan ciertas reglas, se colocan otras, dependiendo. En realidad, lo que la energía dice bajo ley de karma es que los seres atraen las reglas. Y la energía, en base a lo que atraen los seres, ofrece, coloca. Las reglas las colocan los seres con sus actitudes, aunque después conscientemente las rechacen, las están atrayendo con sus actitudes. Sí, pero estamos hablando de la humanidad cuando en realidad los receptores inmediatos no era la humanidad toda, porque ya había en otras partes del planeta equivalentes a esas reglas y a otras con las cuales se estaba ensayando, porque las reglas no son una para una humanidad tan heterogénea como la nuestra, pues entonces esas reglas no le hubieran servido prácticamente a nadie, pero aquellos que estaban listos y que eran los destinatarios a ojos ocultos de la energía, tendrían que haber hecho algo. Y de hacer algo, después de ahí vaya a saber qué salía. Pero en realidad en todo el planeta, en distintas épocas, se han recibido normas para regular patrones de vida y de conducta que de haber sido cumplidas adecuadamente, después se hubieran permitido que un crisol de pueblos que hubieran cumplido cada uno su normativa, pudieran ser convocados a un encuentro consciente, a establecer un vínculo consciente, un contacto consciente, donde de ahí se trabajara para una síntesis mayor. Algunas veces dijimos que árabes y judíos no estaba estipulado kármicamente que tuvieran que matarse entre sí, sino unificar la síntesis de sus culturas para que surgiera una cultura superior de la síntesis de ambos. Y sin embargo, esa cultura superior no surgió. ¿Por qué son dos culturas que tienen procedimientos y comportamientos primitivos? Porque no siguieron su camino y se limitaron a confrontar blancos y negros, norte con el sur, occidente con oriente. Esto pasa desde tiempos inmemoriales. Si cada vez que la ley de karma abrió las puertas, ofreció el camino para que distintas culturas entraran en contacto, el viejo mundo con el nuevo mundo, donde quienes conquistaron América se pensaron que estaban en contacto con seres primitivos y brutales, a los cuales se los podía explotar como explotaban a los animales o a los negros africanos. Claro, entonces todo esto generó un fraccionamiento, un gran mosaico de irregularidades. Por eso la energía no fluye. Todas las culturas estuvieron estimuladas, estuvieron realmente, kármicamente preparadas para esa fusión y que se llegara a una cultura. Esta etapa tendría que habernos encontrado con una gran cultura planetaria donde prácticamente se hablara un solo idioma, o a lo sumo 2 o 3 idiomas, y tuviéramos ciertos patrones de vida y de conducta en común, que no fueran tan antipódicos el norte con el sur, occidente con oriente, y que las religiones no combatieran entre sí como gallos en la arena. Las reglas son una doctrina, que puede ser universal o personal, o puede ser una doctrina intermedia, puede ser el resultado de la necesidad de un grupo. Sería una doctrina intermedia, no es ni personal ni universal, porque para universal necesita, como se dice hoy con estas palabras tan modernas, la masa crítica, para que una doctrina sea universal. Y para que sea individual, tiene que ser 1 o 2 individuos nada más. Entonces, puede ser cualquiera de las dos cosas, universal, individual o de graduación intermedia, pero siempre está directamente ligado a los dogmas, porque una regla tiene siempre espacio en una doctrina. Es muy difícil que no hubiera reglas que no formaran parte de algún espectro doctrinario, solo que la palabra doctrina es mala palabra, precisamente por el mal uso que se hizo y por la limitación que impuso a la conciencia. Son normas, si uno quiere llamarles reglas, le puede llamar reglas, pero son normas porque no están puestas en ningún ámbito
donde alguien lo tenga que cumplir. Es un ofrecimiento íntimo para el ser, las normas. La regla se expresa, es una norma que se expresa claramente para ser cumplida en un contexto. Mientras que si la norma no pasa a ser una regla y es una norma, es una forma de instrucción más íntima. Cada quien, en relación a esa norma, le sirve para parámetro de su propio comportamiento. Es diferente, la regla se hace visible. Es como una estaca clavada en el suelo. Si es una regla psíquica, algún tipo de evaluación o de movimiento psíquico. Y si es una regla interna, tengo que ser motivado, estimulado internamente, donde se me muestra que eso tiene que ser aplicado. No hay otra cosa. Es más simple cuando es una regla que procede de un estímulo interno que cuando procede del laberinto de la personalidad, porque ahí es todo un tema. En cambio, cuando una regla surge de la influencia interna, es muy simple. Surge, pum, hay que hacer esto, listo, seguimos caminando. Entonces, el desgaste de energía es mínimo. El desgaste de energía se da cuando algo procede de la maraña psíquica. Entonces, cuando algo procede de la maraña psíquica y buscamos imponerlo, todo lo que busquemos trabajar con eso vamos a quedar enmarañados, como no puede ser de otro modo. En cambio, cuando una regla surge de la vida interna y cumplimos en visibilizarla y decir acá está, la cosa cambia, porque aquel que va acercándose a la regla y entiende que es necesario trabajar con ella, de algún modo va a recibir la influencia de aquella fuente interna que la colocó, que la visibilizó, que la exteriorizó. Y entonces es muy diferente. Según cuál sea la fuente, es la influencia que recibimos cuando buscamos trabajar con las reglas. No, de ningún modo. Que el grupo no necesite reglas no quiere decir que está fuera de la ley de jerarquía, porque entonces no sé en qué cosmos viviría. Porque nosotros estamos en un contexto circulatorio de leyes de expansión. Entonces, las reglas son una cosa y los coordinadores son otra. Dicho de otro modo, dijimos que las jerarquías no cumplen reglas, no tienen coordinación, son los que mejor responden a la coordinación. Quiere decir, cuando no se tienen ya reglas, es donde más elevadamente se trabaja en el orden coordinativo cósmico, que es el orden jerárquico cósmico. Porque cuando hay reglas, siempre hay fricción entre coordinadores entre sí, entre coordinados entre sí, entre coordinados y coordinadores, entre coordinadores y coordinados. Quiere decir, es donde menos funciona la jerarquía. Por eso hay reglas. Es donde peor funciona cuando hay reglas. Cuando ya no hay reglas o las reglas van menguando, quedan 2 o 3 íconos que son, por decirlo así, la síntesis y que están ahí como diciendo, no pise acá cemento fresco, ¿se entiende? Entonces ahí la cosa cambia. Cuanto más nutrido es el conjunto de reglas, más conflictivo, más difícil, más fricativo es el orden jerárquico o lo que llamamos coordinación. Bueno, nosotros, los seres humanos de este planeta, sí, porque va a terminar la transición y vamos a seguir con el mismo problema. Pero existen universos kármicos que han llevado la experiencia jerárquica y coordinativa a niveles elevados. No tenemos que emparejar para abajo. Nosotros somos lo que somos, deficientes, muy deficientes. Nuestra civilización es deficiente, egoísta, primitiva, inestable, irregular, de dudoso comportamiento, pero existen civilizaciones kármicas que han alcanzado lo que nosotros no vamos a alcanzar y ya estamos terminando el ciclo kármico de la superficie de la Tierra. En esas civilizaciones se ha llegado a experiencias que si pudieran ser mostradas a nosotros en una especie de slide, de film, pensaríamos que son seres que están bajo ley evolutiva superior. Y no están. Están bajo ley de karma. Así que nosotros damos la hora muy atrasada. Vamos a leer sobre la libertad del cuaderno de notas número 1, la nota número 5. Sería interesante hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es la libertad? ¿A qué llamamos los seres humanos libertad? Interesante la pregunta, porque generalmente creemos que el libre albedrío, ejercer el libre albedrío, es una potestad que nos otorgó la energía, que no deja de ser cierto, para ejercer en forma continua y permanente. Y hay un momento
en que el ser ya está para otra cosa, como hablábamos antes de la entrega, y dejarse conducir por los planos internos. Entonces, escuchemos ahora que nos dice Gagliardo acá en este cuaderno de notas número 1, cuaderno de notas número 1, nota 5, sobre qué realmente es la libertad. Según nos instruye la jerarquía, en relación a estas cuestiones, la esencia inalterable, al pasar por la existencia en el reino humano, se encapsula en lo que conceptualizamos como ego. Este potente encapsulamiento solo comienza a ser trascendido por la esencia, cuando el ego, el yo humano, reconoce las energías del alma y se dispone a expresarlas. Desde esa óptica, la trascendencia de ese encapsulamiento es lo que podríamos definir también como libertad. Dentro de los matices que ofrecía este parámetro, la denominada libertad es la condición de expresión irrestricta de nuestros núcleos internos en el campo de la vida material. Ser libre significa otorgarle a nuestros núcleos internos la regencia de nuestra existencia en el ámbito de nuestra personalidad en relación a lo que el ego debe experimentar. La libertad es la pérdida del libre albedrío, es el abandono de la ilusión egoica de poder dictaminar los pasos a seguir para vivir el eterno presente de la realidad interna. Y leemos lo que nos anunció hace mucho el profeta Jeremías, que lo anunciamos en el bloque anterior. No pertenece al hombre que está andando siquiera dirigir su paso. Una síntesis de lo que dijimos recién, un profeta, ¿no es cierto? El título del próximo programa, Evolución, es la asimilación de la instrucción por parte de la conciencia. Nos vamos despidiendo con unos 2 últimos fragmentos del libro Mensajeros del Fuego. Pocos son quienes perciben que un profundo dolor puede tener por propósito alejarlos de un abismo más profundo aún. Algunos de ustedes deberán ejecutar limpiamente la respuesta a su mónada. Sostener de modo indeclinable la belleza resplandeciente de la entrega. Nos despedimos en gratitud. Hasta la próxima edición de La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.